buenos días a todos, bienvenidos a la sesión general. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver el tema de fagoterapia. El tema como tal es intoxicación por arácnidos. Primero un agradecimiento al laboratorio de Bioclon Silanes, que nos hizo el favor de colaborar con el hospital para presentar el tema. El doctor Luis Jaime Peña García va a ser quien nos presente el tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Vengo del laboratorio de Bioclon, como bien dice el doctor, y les voy a presentar lo que es más frecuente aquí en el estado y aquí en el hospital, lo que es intoxicación por arácnidos. Vamos a hablar específicamente de dos especies, lo que es Centruroides, que sería alacrán, y lo que sería el Latrodectus, que sería viuda negra específicamente. Aquí tenemos una gran ventaja en este estado, tenemos una gran biodiversidad. Nosotros somos uno de los estados que, de las 5 especies que se consideran venenosas, las 5 las tenemos. Tenemos esa ventaja, digo yo, porque tenemos una gran y bonita biodiversidad. El problema es que estamos invadiendo su territorio, ¿no? Entonces, se encuentra una importante cantidad. Entre ellas, principalmente lo que es viuda negra, o sería el Latrodectus, Centruroide, que vendría siendo cualquier tipo de alacrán venenoso, todo el Crotarobotrox, que son ya sea cascabel o nauyaca, perdón, el lápidos, o lo que son los coralillos, y esta que es muy famosa últimamente, que se llama Loxoceles, o conocida como violinista. Es esta pequeña, se le conoce violinista porque tiene acá, en esta parte de acá, una forma de violín. Entonces nosotros vamos a hablar el día de hoy de lo que es Latrodectus y de lo que es Centruroide específicamente. Por favor. Esta es una cifra que pareciera irreal, pero es muy real. 350,000 casos al año son los que se presentan de envenenamiento o intoxicaciones en México. Aumentan los accidentes y hay un factor que los hace que pareciera que aumenta, pero realmente lo que pasa es que no se reportan los casos. Entonces realmente lo que está aumentando ahora es el reporte, el número de reportes. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más grandes en México? El subregistro. Desgraciadamente no se reporta como debiera reportarse. Por favor. Hay una alta incidencia de accidentes, como les comentaba, hay un gran subregistro. Desgraciadamente en muchas de las poblaciones que no tienen contacto con un hospital de segundo o tercer nivel, muchas veces no se reporta este tipo de accidentes o son maltratados. Hay una diversidad de esquemas increíble, al final se les voy a pasar la cantidad de tratamientos empíricos que hay. Y hay un desconocimiento general de la población. ¿Qué es esto? La población normalmente, si tiene un tipo de accidente con cualquiera de estos animales venenosos, muchas veces no sabe a dónde dirigirse, o sencillamente se trata en casa. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Vamos a empezar un poco a explicar de lo que es fagoterapia. ¿Qué significa esta palabra? ¿De dónde proviene? ¿Qué diferencia tiene una fagoterapia con un suero? Porque ya no somos sueros, en la actualidad somos una tercera generación de antídotos. Entonces, por favor. El concepto de suero es básicamente, el suero es una inmunoglobulina completa. ¿Qué característica tenía esta inmunoglobulina completa? Es que básicamente tenía tenía una inmunoglobulina completa, significa que no se le habían quitado ninguna fracción. Y en este aspecto también tenía muchas proteínas de alto y bajo peso molecular. El suero tenía como desventaja que básicamente el paciente, cuando yo le aplicaba el suero, no me dejarán engañar a algunos médicos ya de algunos años, yo le ponía el suero y yo le digo, salía más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Le ponía el suero y muchas veces se chocaban, o el paciente tenía una reacción alérgica, rash, características por el estilo. Entonces, ese era el suero básicamente, por favor. Tenía una inmunoglobulina completa, tenía albúmina, tenía proteínas de alto y bajo peso molecular. ¿Qué llevaba a esto? Entonces, desgraciadamente no eran reproducibles. ¿Qué significa que no sea reproducible? Si yo generaba un suero anteriormente, el suero, lo que pasaba es que un suero siempre era diferente con respecto a otro, porque las proteínas de alto y bajo peso molecular nunca iban a ser las mismas, siempre iban a variar. Entonces, desgraciadamente el suero, todos los sueros, uno con respecto al otro, siempre iban a ser diferentes. Se hizo un suero purificado que se llama los de segunda generación. ¿Qué se hizo con este tipo de suero purificado?
Se elimina parte de la albúmina, proteína de alto y bajo peso molecular. Como dicen, básicamente lo filtraron, ¿no? Sigue siendo una inmunoglobulina. También tenía algunas moléculas de alto y bajo peso molecular. Y desgraciadamente tenía esas desventajas todavía. Causaba algunas reacciones a algunos pacientes. Normalmente este tipo de productos, bueno, normalmente como norma, este tipo de productos tenía que almacenarse incluso en refrigeración, ¿no? Entonces, seguían siendo productos biológicos, por lo tanto, como les comento, tenían que estar entre 4 grados centígrados aproximadamente. Tenían anticuerpos completos no digeridos, no son completamente puros. Métodos de análisis no validados y lotes no reproducibles. Esto es, no reproducible es lo mismo. El antídoto como tal, el suero en ese entonces, no se podía hacer idéntico uno con otro. Los sueros siempre eran diferentes. Entonces eso causaba las reacciones alérgicas. Por favor. Entonces, básicamente son las generaciones. Primero se hizo una inmunoglobulina completa, que es un suero como tal. Luego vino el FAP, que es un suero filtrado sencillamente. Y después vino este factor, que es la que estamos presentándoles ahora, que es fagoterapia, que es el FAB'2, que significa factor antigen binding 2, básicamente. Lo que hace básicamente esto es al fagoterápico. ¿Qué característica tiene el fagoterápico? ¿De dónde sale? Bueno, para explicárselos un poquito más a fondo, es una digestión enzimática. Lo que hace es cortar esta fracción, que es la fracción constante cristalizante. ¿Qué promueve? Pues básicamente que se queden estas fracciones AB, que son las que se impregnan directamente con el veneno. ¿Qué promueve? Es muy específico. Básicamente esta inmunoglobulina ya está especificada para cada veneno. Por ejemplo, en el caso de viuda negra, el antídoto está más o menos funcionando desde que se pone el producto hasta que ya el paciente tiene o ya disminuyó signos clínicos. Estamos hablando de entre 20 minutos aproximadamente. Así de rápido, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene el fagoterápico? Pues ya no es un producto biológico, ya es uno biotecnológico. Contiene como mínimo 95% del factor AB'. ¿Qué es esto? Es tan específico, de hecho hay un estudio que ya maneja que tiene el 99%. Es muy específico, muy seguro además. Normalmente un suero no se podía poner en bolo, se tenía que poner en infusión, se colocaba en el suero para diluirlo y posteriormente pasárselo al paciente. El fagoterápico ya se puede poner en bolo por urgencia. Si un paciente está verdaderamente grave, se puede diluir el producto, el liofilizado se prepara y se pone en la Y o la T. Se pone directo, obviamente lento. Está libre de anticuerpos y albúminas, ya no tiene ningún factor sobrenadante. Está libre de virus por un proceso que se lleva a cabo en el laboratorio. Es un método de análisis validados y además es reproducible. Otra vez, reproducible significa ahora que ya cada fagoterápico va a ser idéntico a otro. O sea, todos son igualitos. Por eso ya no causan reacciones alérgicas. Ahora, es un medicamento. Hasta la aspirina causa alergia, ¿no? Entonces, si el paciente es específicamente alérgico al medicamento, sí va a causar una reacción, como todo medicamento. Pero ya no como un suero. El suero anteriormente le dábamos, le poníamos al paciente y no importaba si era alérgico o no, por la cantidad de albúmina causaba reacción. En este caso ya no. Ventajas. Bueno, esa es la forma de cómo se obtiene. Yo digo que sigue siendo cruel. Anteriormente mataban a estos animalitos para extraer el veneno. Ahora nada más les ponen descargas eléctricas, ¿no? En el caso de alacrán, pues les ponen unas descargas y hace que suelte veneno. Igual es la viuda negra o la Latrodectus. En el caso de la serpiente, pues sigue siendo como decía anteriormente, ¿no? Se promueve la mordida para poder extraer lo que es veneno. El proceso es bien sencillo, entre comillas, explicarlo. El proceso ya en laboratorio lleva una complejidad enorme. Entonces se obtiene el veneno, se prepara el antígeno o los grupos de venenos, se inoculan los caballos que ya están preparados. A mí me sorprendió, son 5 años para preparar un equino para ese tipo de procesos. Se obtiene el plasma hiperinmune, se lleva un proceso de producción,
Se produce el fagoterápico y se pone a prueba. Siempre cada fagoterápico, cada lote, se pone a prueba antes de salir al mercado. Poniendo a prueba un lote, se valida todo lo demás. Porque, como les comentaba, ya es muy reproducible. Si validamos uno, estamos validando todo lo demás. Por favor. Entonces, ¿qué ventajas? Como les decía yo, es un liofilizado que al ya no ser un biológico, se puede mantener a 37 grados centígrados. Las normas de Secretaría, ISSSTE, IMSS lo manejan que tienen que estar entre 4 y 5 grados centígrados aproximadamente. La ventaja de este producto es que ya incluso se lo pueden llevar a campo a 37 grados centígrados y no pasa absolutamente nada. Hay de rápida disolución. Anteriormente el suero se colocaba el liofilizado y se empezaba a agitar para que se pudiera colocar el suero al paciente. Muchas veces, desgraciadamente, el paciente ahí doliéndose y yo sigo quitando acá. ¿Qué rápida disolución? Estamos hablando de que el liofilizado le pongo el diluyente y está más o menos diluyéndose en unos 30 segundos aproximadamente. Eso es rapidísimo. Lo estoy poniendo y se está diluyendo. Está libre de virus y es un proceso ya validado incluso por la FDA. Somos uno de los únicos medicamentos elaborados en México que ya se puede distribuir en Estados Unidos. Y está eliminada todas las familias virales, por favor. Poca probabilidad de efectos secundarios. Como les comentaba, incluso ya se puede poner en bolo lento. Es un producto ya muy seguro con respecto a un suero. Tiene una vida media de hasta 125 horas aproximadamente y tiene una respuesta que va desde 1 hora. Obviamente yo les comentaba, por ejemplo, en el caso de viuda negra, incluso en 30 minutos, 20-30 minutos el paciente ya está teniendo resultados. Este es un estudio publicado. En este caso se hizo en Estados Unidos. Este es el estudio que se llevó a cabo para poder introducir este producto a Estados Unidos, que se ha aprobado por FDA. Se llevó a cabo en tan solo 4 horas este estudio. En 4 horas el producto demostró que reducía los niveles de envenenamiento de un paciente. En este caso se hizo, yo no lo creía, se hizo en niños. Se les puso placebo a cierto número de niños y en 4 horas, en tan solo 4 horas, es uno de los estudios más cortos, y en tan solo 4 horas la FDA aprobó este producto para que entrara a su país. Esta es la patente. Nosotros como laboratorio tenemos la patente de fagoterapia, por eso les digo, yo no me dedico a vender. Es un producto que es único en México. Solamente hay 2 marcas de fagoterapia a nivel nacional y solamente una se comercializa a nivel particular o privado, y es el de Laboratorios Silanes. Entonces estamos aprobados por COFEPRIS, que es la que regula México, la ENVIMA en Europa, la EMEA en Europa, perdón, la ENVIMA en lo que es Asia, y la FDA en Estados Unidos. Entonces distribuimos productos desde Estados Unidos, India, África, y el orgullo es que somos con sede en México, no somos una empresa mexicana. Esta es la imagen que tiene la fagoterapia del Laboratorio Silanes en Estados Unidos. Es la que utiliza este famoso doctor de Discovery Channel, no sé si lo han visto, que aplica a pacientes ahí atacados por rótalo. Este es el producto básicamente que utiliza. Somos un producto, como les digo, de muy alta calidad. Esta es una tabla interesante. Este es el número de casos reportados. Si se dan cuenta, del 90 al 2002 los casos se han reducido y las defunciones, perdón, los casos han aumentado y el número de defunciones han reducido. ¿Por qué el cruce? Básicamente por lo que les comentaba. Normalmente cuando un paciente no es reportado, pasa un subregistro. En este caso lo que pasa básicamente es que el subregistro se está haciendo menos. Nosotros estamos reportando más casos y el producto se ha vuelto mejor. Entonces las muertes han disminuido y el número de casos pareciera que está aumentando, pero realmente anteriormente no se reportaba. Esa es la diferencia. Estos son los productos que nosotros manejamos y que de hecho algunos los utilizan aquí en el hospital. Este es antialacrán, Aracmin Plus, perdón, alacramín. Aracmin Plus es para viuda negra o latrodectus. Antivitmin, que es para crótalo y botrox, que vendría siendo cascabel o nauyaca, como les comento. Coralmin, que es para todo tipo de lápido, que es el que está a su derecha. Y este que está en desarrollo, que es el siguiente,
El reclusmin, este es para araña reclusa o violinista. Esta es una famosa arañita que causa lesiones tisulares ya en forma sistémica, daño hepático y renal. Entonces, está en desarrollo. De hecho, salió hace unos años, pero pues por la falta de demanda se retiró del mercado. Ahora, nuevamente la demanda está solicitando este producto, entonces yo creo que por ahí de febrero o marzo estará saliendo nuevamente al mercado. Y pues lo bonito es que tenemos de todo, ¿no? Si se dan cuenta, alacrán, pues sí existe en México. Muchos centruroides venenosos, arácnidos, por supuesto que participamos, ya sea con los dos, ya sea con Latrodectus o con Loxoceles. Con los dos estamos presentes en México y por supuesto en Oaxaca, ¿no? Antídotos para serpientes también tenemos lo que es en esta parte de acá. Antiligmin, aquí perdón, que es para Crotalus y Botrops, y Coralilla también estamos. Como les comentaba, en México, específicamente en Oaxaca, tenemos a las 5 especies venenosas. Bueno, vamos a hablar un poco de los animales, qué características tienen esos animales ponzoñosos, qué tenemos que tomar en cuenta. En el caso del alacrán, el alacrán venenoso sí es la especie centruroide. Tenemos especies centruroide aquí en México, en Oaxaca. En Oaxaca, valles centrales específicamente, no es tan venenoso, se llama nigriensis, es un negrito que ahorita les voy a pasar una imagen. Es un animalito que no es tan venenoso. Pero pues tenemos muy cercanos los animales hemos encontrado especies venenosas aquí, unas especies bastantes, por ejemplo el Noxius se ha encontrado aquí en Oaxaca, es un animal muy venenoso. De hecho en Guajuapan, que estamos a escasas 4 horas, estamos hablando de que un paciente, si es picado por un alacrán, tiene que ir al hospital. Ahí no hay forma de librarse de ello, ¿no? Ahí le pica un alacrán y tiene que ir. De hecho, más adelante les voy a pasar una imagen por la razón por la cual los niños, si refieren haber sido picados, tienen que ir al hospital. No necesariamente tienen que tener signos clínicos. En el caso de arañas, solamente hay 2 de importancia médica: la Latrodectus, ya sea Mactas o Geometricus, las 2 son viudas negras. La Loxoceles, este es lo que les comentaba, la Loxoceles tiene un violincito acá, si se logra ver. Es una especie de violincito que tiene en la parte torácica. Esa es una de las características que tiene. De esta no voy a hablar mucho porque obviamente no existe el antídoto, pero además tiene 3, normalmente las arañas tienen 2 pares de ojos, o sea tienen 4 ojos. En el caso de Loxoceles solamente tiene 3 en B, o sea tiene 2 y 1 en frente. Obviamente no la vean de muy cerca, ¿no? Por favor. Los serpientes están los vipéridos, que vienen siendo cascabel y botrox, y los elápidos, que son las coralillos. ¿Qué características tienen los venenos? Pues son neurotoxinas, enzimas. ¿Y para qué las ocupan los animalitos estos? Bueno, pues básicamente no gesticulan una mordida, no mastican, vaya, no tienen molares. Entonces los usan para alimentación. Las enzimas lo que hacen es degradar este tejido y volverlo prácticamente líquido para que ellas la puedan digerir. Y por otra parte la defensa, ¿no? O sea, si las estamos molestando, pues obviamente se van a defender. Factores de riesgo: uno es la edad, y aquí que ven pequeñitos, la edad es un factor porque toda la fagoterapia y envenenamiento se usa en base a concentraciones. Entonces, yo no soy muy alto, ¿verdad? Unos 70 cuando mucho. Tengo un pequeño de 5 años, ese es mi hijo. Si a mi hijo le pica un alacrán, con respecto a mí, pues obviamente él tiene menor concentración incluso de líquidos. Entonces él se va a ver más envenenado y obviamente va a requerir más antídoto porque se encuentra más envenenado. Aquí es lo contrario. Los pacientes pediátricos siempre van a utilizar el doble de tratamiento, normalmente. Estado de salud: obviamente si el paciente está comprometido, en el caso de adultos, si es diabético, hipertenso, ¿no? Obviamente si tiene problemas de VIH, tuberculosis, siempre va a tener una atención más específica, ¿no? Hay que checar la hidratación del paciente, cómo se encuentra hidratado en ese momento. El clima es importante, porque depende del clima el tipo de especie que nos va a atacar, ¿no? Ya sea un alacrán, una cascabel. Aquí en Oaxaca, valles centrales, no hay tanta cascabel ni botrops, ¿no? Que recientemente en el hospital del IMSS, en el general,
Me encontré un caso de un señor que le mordió en el dedo pulgar derecho, una botrus. Y la sorpresa es que, bueno, pues era pequeña, ¿no? Él refería que era más o menos de este tamaño. De hecho, la agarró a mordidas. Pues dice que en su pueblo es costumbre que si te muerde una serpiente, pues tú la matas a mordidas y ya no pasa nada. Como sea, acabó en el hospital. Y resulta de que mi pregunta fue ¿dónde lo mordió? Primero me dijo en el pulgar, no, bueno, pero ¿en qué lugar exactamente? ¿En qué zona? Resulta que lo mordió en Jojo. Entonces realmente no es descabellado que nos encontremos alguna botrus o crótalo cerca de la ciudad de Oaxaca. Y coralillo me han referido muchos oriundos de la zona de Sachila, por ejemplo, que sí se han encontrado coralillo. O sea, sí realmente convivimos con este tipo de animales. Lo que es la viuda negra es así, cualquier casa la tiene prácticamente. Alacrán, pues no se diga, no es más frecuente aún. Y el espanto aquí es que esta Loxoceles es tan frecuente como la viuda negra. O sea, no es algo extraordinario. La viuda negra y la Loxoceles es tan frecuente de encontrarlas, a las dos es igual de frecuente. Espero les gusten mis modelos. Se los puse porque ahora existe casi un 50 y 50% de probabilidades que nos piquen los animalitos. ¿Por qué ahora les digo 50 y 50? Porque anteriormente normalmente a la mujer le picaba más el alacrán y al hombre le picaba más la serpiente. ¿Usted tiene idea por qué, no? Es bien sencillo. El alacrán normalmente pica en casas. La serpiente normalmente muerde en campo. Ahora los papeles se han invertido, incluso se han igualado. Entonces se ha hecho 50 y 50. Los pacientes aquí ya normalmente es tan frecuente. Vengo de ayer precisamente ver a una paciente en el hospital civil con mordida de botrux, un grado 4, impresionante, tiene toda la pierna con vesículas y demás. Es un caso, y es una señora, una campesina de la zona de la sierra. Entonces es ya tan frecuente en hombre como en mujer. Anteriormente no. Entonces por eso pongo esta imagen que normalmente ya no es poner a los hombres como más mordidos por cascabel y mujeres ahora por alacrán. Anteriormente es una estadística que se manejaba, ya no se maneja tanto. Los accidentes normalmente en alacrán suceden dentro del hogar. Por eso dicen que hay que salir a trabajar para que no sucedan estos tipos de... ¿no? Ahora, todavía más alarmante, si les gusta dormir, ¿no? Durmiendo es donde más accidentes ocurren. Ahora la otra mitad ocurre trabajando, entonces, trabajando en el hogar, Entonces normalmente hay que estar pendiente de ese detalle. ¿Dónde pican o muerden más? No, pues normalmente se lleva a cabo este accidente en manos, brazos, piernas, pies obviamente, ligeramente en la cabeza. Y este dato de la cabeza es importante porque hay zonas en Oaxaca, por ejemplo Pinotepa, Tustepec, normalmente cuando están limpiando sus terrenos, las personas primero mueven la hierba con un palo y después le pegan. Entonces desgraciadamente lo que pasa en esas zonas es que a la hora que mueven, obviamente están agachados, salta la serpiente y les muerden la cara, cuello y cabeza. Y desgraciadamente este tipo de personas que están limpiando terrenos normalmente se encuentran a 2, 3, 4, 5 horas lejos del centro de salud, y cuando llegan pues ya no llegan con tiempo. Entonces, sí tomar en cuenta siempre la zona en donde murió el animalito, por favor. Bueno, vamos a entrar con lo que son alacranes específicamente. La intoxicación por alacranes es interesante porque hay muchas especies de centruroides. Este es Limpidus, Noxius, este es el más venenoso en México, Suffusus, Sculpturatus, hay un Tryphamatus elegans, Adurus, por ejemplo. Este no es tóxico. Ahorita les voy a explicar qué diferencia hay entre un tóxico y un no tóxico, porque suelen traer el paciente al animalito. Normalmente dicen, es que me picó un animal y fue ¿no? Entonces, esta es un poco de la distribución. Si se dan cuenta, tenemos un poco de los venenosos como tal. Si se dan cuenta, aquí no apareció el nigriensis, que es el que tenemos aquí como tal en Oaxaca, pero sí tenemos algunos venenosos, algunos de hecho muy venenosos, como digo en Oaxaca, sí verdaderamente son venenosos.
Esta es otra distribución. Básicamente tenemos, mira, aquí está, Centruroides nigrensis. Nigrensis, aquí está, justo en medio. El límpido es el que se encuentra por allá en el Huajuapan. Este que está en la costa es, aunque no lo crean, menos venenoso incluso que el que está en la zona de Huajuapan. El de Huajuapan es... Normalmente hay que tener algo de relevancia aquí. Yo les digo, no es venenoso, pero normalmente lo que puede llegar a suceder y puede ser peligroso es que el paciente sea susceptible y causa los mismos signos clínicos. Entonces hay que tener esa importancia. Básicamente hay que tener cuidado con qué bichito le picó, qué animal, y si el paciente es susceptible o no. Son dos factores que hay que tener siempre a la mano. En Huajuapan, pues obviamente ahí si no eres susceptible te vuelves, ¿no? Porque ahí sí, de que llegas al hospital, llegas al hospital. Acá este es el nigriensis, este que está del lado de su derecha, y este que está abajo. Son los que se encuentran aquí en Oaxaca, los más frecuentes en Oaxaca. Se han encontrado otros, por supuesto, pero son los más frecuentes. ¿Qué diferencia tiene un animal venenoso con uno no venenoso? Me decían, es que los güeros son los venenosos, ¿no? Es lo que normalmente se dice. Los güeros son los más venenosos, son los que se encuentran en Durango, porque de ahí sé que son los animales venenosos. Y si llega algo de Durango es venenoso, ¿no? No sean así con la gente de allá, no es tan venenoso. Bueno, ¿qué características? Básicamente la quela. La quela es pequeña en un animal venenoso. La cola es más larga. En el caso del aguijón, el aguijón no solamente tiene una punta, tiene dos, tiene doble punta. Y los colores son importantes. Los colores en el dorso, si se dan cuenta, este tiene quelas grandes, cola corta, color uniforme. Este es un animal que no tiene importancia médica. En este caso, tiene quelas pequeñas, cola más larga, y si se dan cuenta tiene unas líneas dorsales acá. Este animal es de importancia médica. La diferencia básicamente es que este tipo de animales sí te manda al hospital y este otro no. Este duele, causa probablemente un leve, muy leve parestesia local, pero en este caso ya te causa cialorrea, te causa nistagmus, fasciculaciones iguales, te causa problemas ya un poquito más graves. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el venenoso? El güero no, ya quedamos. Bueno, este tiene dos líneas dorsales, si se puede ver, y este tiene un color uniforme. Este es de importancia médica, este no. ¿Sale? Por favor. Estos los cuatro son de importancia médica. Meisei elegans, este si no me equivoco es elegans también. Tiene esas características de líneas dorsales, si se puede ver, bien definidas, más oscuras. Ese tipo de animales de importancia real médica, ¿no? Hay animalitos que se ven feos, pero no por feos, son venenosos, ¿no? Algunos somos más feos que otros, pero no quiere decir que seamos peligrosos, pues. Como les decía, el aguijón muchas veces, el aguijón tiene un segmento extra. Aquí, este no lo tiene, hay un espolón extra por acá, sino en el lado dorsal, y eso representa también un animal venenoso. Otra característica es el esternón. Obviamente, les digo yo que esto es como ya cuando está muerto, no lo vayan a agarrar vivo y quererle checar el esternón al animalito si es venenoso o no, ¿no? El esternón en el venenoso es triangular, en el no venenoso es cuadrado. Esta es la mano de un amigo. No venenoso, venenoso, venenoso. Características: color uniforme, quelas grandes, cola corta. No es de importancia médica. Este, aunque más pequeño, líneas dorsales, cola más larga que las pequeñas. Este es de importancia médica. ¿Qué causa el piquete de alacrán? Básicamente vuelve loca a la neurona, despolariza la célula, canales de sodio, potasio, todos. Trastornos neurológicos, por lo tanto, cardiovasculares, respiratorios, pancreáticos. Pancreáticos es importante por una razón. Ahora hay una norma oficial que les voy a presentar más adelante, obviamente. Es la norma 033 de la Secretaría de Salud.
Este indica que el paciente ya no debe ser tratado con hidrocortisona y antihistamínicos. Bueno, básicamente el envenenamiento causa dolor en el sitio de la picadura, y sí causa verdaderamente dolor. Parestesia, que es un adormecimiento, puede ser local, puede ser generalizado. Ojo, en el caso del piquete de alacrán es invisible. Si llega una persona diciendo me picó un alacrán y tiene una especie de edema, un rash alrededor, tiene enrojecimiento, probablemente sí le picó, pero algo se embarró. Se puso algo local, ¿no? Embarros de chocolate, mayonesa, mermelada, hay otros que están peores todavía. Y se causa un enrojecimiento. El piquete de alacrán como tal no se ven las lesiones. Es una lesión invisible, pero sí baja la temperatura en la zona del piquete. A propósito, les voy a pedir un favor, no sé si se puedan apuntar en una lista nombre, correo electrónico y, si es posible, su especialidad, para que yo les pueda mandar información complementaria a sus correos. Y no sé si me puedan hacer ese favor, que me he estado olvidando. Perdón. Prurito nasal, obviamente por la despolarización ya empiezan un poquito de comezón. Sensación de cuerpo extraño en la faringe, y refiere a la persona que tiene como cabellos en la garganta, ya cuando está muy envenenado. Siente como un estropajo también. Hipertensión, hipotensión y nistagmus, que se da muy frecuente en niños. El envenenamiento de alacrán en niños se da muy frecuente con que se le vienen los ojos y ya se les ven moviéndose solos, sacan la lengua y se les mueve, ¿no? Fasciculaciones linguales. Básicamente hay dos líneas, entonces hay la toxina de baja terminación salvógena, produce dolor, sistema nervioso parasimpático, se vuelve excitable, sinapsis neuromuscular y causa liberación de acetilcolina. Hay fasciculaciones, por lo tanto se mueve solo la lengua, se mueven solo los ojos, y hay contracciones musculares, hay una especie de convulsiones tónico-clónicas ya cuando están muy envenenados. Se agota la acetilcolina y hay parálisis respiratoria que lleva, por supuesto, a la muerte del paciente. Obviamente sí hay que tener cuidado con ese tipo de aspectos, ¿no? Esta es la norma, y si la apunta no está de más. La norma oficial, la 033 de la Secretaría de Salud, les comento, indica básicamente que ya no se debe usar ni hidrocortisona ni antihistamínicos, por dos razones. Básicamente, y esta norma es importante porque si ya es de uso legal, pues tenemos que respaldarlo como médicos, se tienen que respaldar. Un grado leve, hay dolor en el sitio de la picadura, parestesia local y una leve cialorrea. El paciente va a llegar salivando un poco, me picó un alacrán y va a sentir como que se le empieza a dormir la mano y nada más. ¿Qué característica tiene un paciente con alacranismo? Contra uno del atrodectismo, el de alacranismo va a llegar nervioso, va a llegar incluso corriendo a la clínica. Me picó un alacrán y siento que se me está durmiendo el cuerpo, ¿no? A veces no se les va a entender porque no pueden ni hablar con la cantidad de saliva. Un grado moderado o grado 2, hay parestesia ya generalizada, ya siente que se le comió la mitad del cuerpo, parte de la otra mitad. Ya hay prurito nasal y empiezan con una comezón en la garganta, como que se les está cerrando, ¿no? Grado 3, el grado 3 es sensación de cuerpo extraño ya como tal, o sea, siente que ya tienen cabellos, dicen, cabellos o un estropajo aquí, justo en la garganta. Hay nistagmus, en caso de niños es muy frecuente que el paciente ya se le vean los ojitos moviéndose solitos. Distensión abdominal, el paciente se va a ver panzoncito, y sí se ve verdaderamente, les paso unas imágenes. Hay fasciculaciones linguales, se mueve sola como les digo la lengua, convulsiones en casos ya muy envenenados, vómitos frecuentes, marcha táxica, eso es hasta cruel, pero si paran al niñito y lo hacen caminar en línea recta, van a parecer como borrachitos, van a caminar como de lado. Ceguera transitoria, disnea, dolor gastrointestinal, hipertensión. En casos graves hay priapismo y malestar vaginal en mujeres. Priapismo es obviamente una elección involuntaria dolorosa, edema agudo pulmonar que puede llevar incluso a la muerte. Y si le podemos dar play hacia abajo se ve. Esa es una niña envenenada. Si se dan cuenta tiene, no se ve muy bien, pero se le ve líneas de saliva, está como poseída, si se ven los niños envenenados, muy envenenados. En este caso no se podía canalizar, por eso tiene un poco de distensión abdominal. Sus ojos, si se le logran ver por ahí, tienen un poco de
nistagmus. Miren la salivación. Más o menos así sería un niño envenenado. Esta niña después fue canalizada y obviamente le pusieron sonido. Pero más o menos esas características, con esa hiperexcitación es la que tiene un paciente. Entonces, aquí del lado derecho se ve la cialorrea, distensión abdominal. Aquí no se ve, tenía nistagmus. Y aquí se están aplicando tratamientos este mismo paciente. Pero estos son los dos signos clínicos característicos, ¿no? Y obviamente la hiperexcitabilidad. Esto es lo que les comentaba y es lo que protege mucho la norma. ¿Qué no utilizar? ¿Por qué no utilizar sedantes? Dicen, no, bueno, le puedo poner un sedante. ¿Qué pasaría con el sedante? Pues yo enmascaro el envenenamiento. Si el tratamiento va en razón de qué tan envenenado está y yo solamente sé qué tan envenenado está en base a signos clínicos, y yo le pongo un sedante, no voy a saber qué tan envenenado está. Entonces, se enmascara el cuadro clínico, favorece la depresión respiratoria también el sedante, y si hay un edema pulmonar, pues voy a favorecerlo. ¿Sí? Gluconato de calcio favorece el edema pulmonar, y además en el caso del atodectismo, el calcio ayuda a que se impregne el veneno. Entonces, si yo le pongo calcio de algún tipo a algún paciente envenenado por viuda negra, lo voy a envenenar más rápido. Entonces, con no usar calcio en ningún caso. La atropina o antihistamínicos son sintomáticos y, como les comento, básicamente van a reducir los signos clínicos y yo no voy a saber qué tan envenenado está. La hidrocortisona es un excelente desinflamatorio, es mágico, pero pasa lo mismo, ¿no? Ya no se debe utilizar en un paciente con envenenamiento. El antídoto como tal reduce todos los signos clínicos, los elimina. Entonces, si yo le pongo un antídoto, una hidrocortisona y a la vez el antídoto, no voy a saber primero cuál está actuando. Y segundo, no voy a saber si el niño sigue envenenado. Suele ser, o es frecuente, que el paciente, por ejemplo, si es diabético, y le preguntan, si le ponen un antihistamínico y hidrocortisona, ¿cómo te sientes? Va a referir que se siente bien. Incluso lo voy a poder mandar a casa. Desgraciadamente el envenenamiento va a continuar. Si el envenenamiento es muy grave, ahí había un factor pancreático. El envenenamiento en estadios muy altos ataca directamente páncreas. Y un paciente diabético, pues ya sabrán cómo le va. Entonces es importante usar fagoterapia antes de cualquier síntoma. Hidrocortisona, antihistamínicos y sedantes. Es muy importante tomarlo en cuenta y sobre todo por eso lo normaron, porque es verdaderamente grave que se siga dando este tipo de tratamientos y es tan frecuente que yo la mayoría de centros de salud que visito, ese es el tratamiento ideal. Llega el paciente con un alacranismo, le ponen una hidrocortisona y lo mandan a casa. Digo, pues han corrido con suerte, uno. Y dos, si desgraciadamente llevan procesos de lesiones de órganos, estos órganos así se van a quedar, porque la fagoterapia no quita las lesiones tisulares. En este caso, si dejo que se envenene el paciente y le produce un problema renal, un problema hepático, pues voy a ser directamente responsable, porque ya no atendí el envenenamiento continúa. Por eso surgió esta norma. Por favor. Esta lo pongo a consideración médica siempre. En este caso, el veneno como tal no traspasa barrera placentaria, pero los signos clínicos que promueve el envenenamiento sí son graves para una paciente embarazada. Va a tener contracciones musculares, por lo tanto pues, puede expulsar al producto. Ahora, si el veneno no traspasa barrera placentaria, quiere decir que el antídoto tampoco. Entonces, lo pongo a consideración porque, de hecho, la guía que les voy a enviar, así lo comento. Yo les digo, no traspasa barrera placentaria, pero es importante siempre valorar qué tan envenenada está la pacientita con respecto al riesgo que tiene con la fagoterapia. Fagoterapia no traspasa barrera placentaria. Pero de todos modos, lo pongo a consideración siempre porque hay una vida de por medio. Depende qué tan envenenada está la mamá, qué tan en riesgo está el producto. Entonces, si hay un piquete de alacrán y está envenenado, pues hay un dato de alarma, por supuesto, y hay que aplicar el fagoterápico inmediatamente. Si lo aplicamos en la primera hora, encuentro el veneno en etapa basal, y pues voy a eliminar el envenenamiento en ese momento. Va a ser muy poco riesgoso que el paciente llegue a otras conclusiones. El niño siempre hay que usar doble dosis, precisamente la concentración, como les comentaba, si es un niño pequeño, va a estar más envenenado que un adulto, ¿no? En caso necesario, repetir la dosis, sí, siempre se valora normalmente a las 4 o 6 horas si el paciente continúa con signos clínicos, se le pone una dosis de mantenimiento.
Si no está intoxicado, no hay dolor, pues obviamente poner un analgésico, si solamente hay dolor. Si no hay ningún dato, observar. Si no hay ningún dato, siempre es importante, tomó algo, si tomó un antihistamínico, una hidrocortisona, es importante porque normalmente llega que se tomó una pastillita para algo, y si tomó algo, pues obviamente hay que checar si requiere o no verdaderamente, porque normalmente me ha tocado de repente ver niños que dicen, no, pues ¿cómo estás? Bien, estás sentadito y todo, pero le miran los ojos y están bailándole los ojos, ¿no? Saca la lengua y la tiene como unas fasciculaciones linguales importantes, entonces hay envenenamiento, pero desgraciadamente no se ve. Entonces, ¿qué? Sí, otra más, por favor. Pacientes de alto riesgo entonces son menores de 10 años, que aquí pues, obviamente es el fuerte, mayores de 60, pacientes desnutridos, mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos, asmáticos, bronquitis crónica. En este caso, como les comentaba, todos nuestros antídotos ya se pueden usar incluso en bol. Se requiere hidratar al paciente. Entonces, si un paciente viene con características de un grado 3 probablemente de envenenamiento, ya le puedo pasar un antídoto en bol. Viene con 5 mililitros de solución de diluyente, entonces yo lo puedo diluir con el liofilizado y pasárselo en la llave. Lento, pero se lo puedo pasar. Si la tabla que les voy a pasar ya por correo electrónico dice que se la pase yo 2 favoterápicos, lo ideal es pasarle los 2 uno tras otro, no uno y esperar a que tenga resultados. ¿Tiene o no tiene resultados? No, pues le pongo el otro. Ya estoy dejando pasar tiempo y obviamente pongo en riesgo al paciente. Entonces, el esquema de tratamiento sería en un caso leve, un frasco intravenoso. En el caso del paciente pediátrico, en caso moderado, ya requiero un paciente pediátrico 2, un adulto solamente 1, y en un caso 3 ya requiero hasta 3 frascos. Siempre varía, depende de qué tan envenenado se encuentre el paciente. Me comentaba un médico ya en otra ciudad, ¿cuál es el animal más venenoso de México? El animal para mí más venenoso en México es aquel que causa la reacción más fuerte en el paciente. Entonces puede ser un animal que no es venenoso como tal, pero si el paciente es muy susceptible, pues obviamente se va a volver muy peligroso para el paciente. Entonces, si toman en cuenta la cantidad de viales que le voy a poner al paciente son importantes de acuerdo a los signos clínicos. Por eso es importante no poner ningún hidrocortisona antihistamínico, porque no voy a saber qué tan envenenado está. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar con viuda negra. La siguiente imagen seguramente la han visto incluso en casa, ¿no? Esta se llama Latroletus mactans, la famosa capulina, frijolillo. Le dicen de 1000 formas. Es una pequeña bolita con un relojito en el área abdominal. Ahora, también hay varias subespecies. Pueden encontrarlas con las partes de color, incluso en la parte dorsal del abdomen. Tiene este tamañito, es pequeñita. Normalmente le puse esta imagen acá que está en el vaso, en el bote, porque a veces suele suceder que lleguen con la araña. Esta me picó y esta es una Latrolectus mactans. Esta es su familiar muy cercana, se llama Latrolectus geometricus. Tiene las mismas características físicas, solamente varía el color y se llama geométricos por estas formas que tienen. Signos clínicos idénticos, igual de distribuida. La siguiente imagen, por favor. Si se dan cuenta, las dos están bien distribuidas en todo México, y en Oaxaca pues, tenemos la, no sé, buena y mala suerte de tener ambas. Las dos se encuentran aquí en Oaxaca. Las dos son tan frecuentes. Son la misma, se usa el mismo antídoto que vendría siendo Aracnin Plus. De hecho, ahí somos los únicos que lo producen a nivel nacional. Entonces, eso es básicamente. Las dos se encuentran igual. No confundir esta con Loxoceles, que es bueno, completamente diferente. La otra es plana, esta es exactamente una bolita como la pariente, ¿no? ¿Qué características tiene la viuda negra? La viuda negra, en este caso, si se ve, es una telaraña así muy bonita. Yo digo que además de ser viuda no sabe tejer. Es horrible su telaraña. Pero eso nos ayuda a identificarla. Si yo tengo un lugar donde haya muchos cacharros, primero fíjense que no es telaraña y luego rompan la telaraña. Cuando rompen la telaraña va a crujir, es muy fuerte.
va a tronar cuando la rompe. Esa es una característica. La siguiente es que estas bolitas de acá es donde ponen sus huevecillos. Entonces se van a encontrar como pelotitas en ese mismo lugar. Si ven esas dos características, o incluso solamente con la telaraña, ahí tienen una viuda negra. ¿Sale? Ese es el macho. Y lo que hace el macho es llevarle a la hembra alimento a la hora de copular. Y se llama viuda negra porque a veces la viuda negra termina comiéndose al macho porque no le lleva suficiente alimento. Entonces, se llama viuda negra porque este pobre abnegado pues acaba siendo comido. Más o menos sus dimensiones, 3 centímetros. Como les digo, hay varias subespecies. Esta, por ejemplo, tiene la línea en la parte dorsal posterior. Hay dolor generalizado en el lugar de la picadura. Nosotros, un dato aquí, nosotros como laboratorio consideramos que este animal pica, no muerde. Aunque inocula su veneno a través de los colmillos, no gesticula como tal una mordida. Entonces nosotros consideramos que el animal pica. Pues las serpientes, para generalizar, muerden, las arañas en nuestro caso pican y el alacrán pica. Pero normalmente dicen, es que me picó una víbora, te mordió. Porque existe desgraciadamente muchos mitos, dicen algunos que pican incluso con la lengua, que con el cascabel, hay muchos que en otra ocasión lo podemos ver. La Latroestos mactas entonces tiene una alfa-latotoxina que causa precisamente, afecta al sistema nervioso parasimpático. Importante, requiere calcio para adherirse a este veneno. Entonces, si yo le pongo cualquier tipo de calcio a este paciente, va a tener un problema grave porque lo voy a ayudar a que se envenene. En un grado 1 hay dolor en el sitio de la picadura, hay dolor abdominal y lumbar. Ese es clásico. Un paciente, ¿se acuerdan cómo les dije que llegaba un paciente con envenenamiento por alacrán? Llegaba nervioso, a veces corriendo, no podía hablar bien. En el caso de un latrodectismo va a llegar como parturiento, agarrándose de acá y acá y caminando así. Ese es un latrodectismo. El paciente tiene dolor abdominal y lumbar que refieren que es más o menos un dolor de parto, más o menos. Hay diaforesis, esa es clásica, el paciente viene sudando, da gusto. Cialorrea, esa es poca, e hiperreflexia, esa sí es frecuente. Aquí está el paciente diaforético, se ve la mancha que... En niños es muy frecuente y considerablemente mayor la diaforesis. Es el caso de diaforético. El caso 2, que hay disnea, cefalea, opresión torácica, rigidez en extremidades. De hecho, empieza un poco el envenenamiento con un dolor en extremidades inferiores, espasmos y contracturas musculares, priapismo, también se da, es un poco menos frecuente que en alacrán, pero también se da el priapismo, y hay lagrimeo. Aquí se ven estas como contracciones que tienen los niños cuando se ven envenenados por latrodectismo, se les mueven solo los brazos, algunas veces incluso las piernas. Por favor. Midriasis o miosis en el caso 3, trismus, confusión, ya hay problemas de alucinaciones, incluso ya cuando están muy afectados, retención urinaria, arritmias. Esto depende de qué afecta el envenenamiento, taquicardia, bradicardia y broncoconstricción. Estos son los tratamientos. En caso leve, también un frasco. Normalmente el paciente con envenenamiento con latrodectismo suele disminuir sus signos clínicos con un solo frasco. Es muy bueno este producto. Así nos jactamos de que somos únicos y además somos muy buenos. En ese aspecto, más o menos a los media hora, 30 minutos el paciente, 30 minutos, 40 minutos el paciente va a estar normal. Moderados se usan hasta 2 frascos y un severo hasta 3 frascos. Estos son los tratamientos que son los locales, digamos. Ajo masticado, normalmente lo mastican y se lo ponen en el sitio de la picadura. Tiner, pipa corrú, poner un alacrán muerto machacado en la zona picada, que sirve bien de venganza, pero nada más. Hay pasta dental, sábila, cerillo, manteca de armadillo, pollo negro. Ese es embarrarse un pollo negro aquí. Enterar la parte afectada, sentarse en un burro al revés. Esto se los explico después. Golpear a la persona afectada para que se moleste.
excremento de animal, colocar genitales de una mujer embarazada en la zona de la picadura. Y esto es una recopilación que hemos hecho los compañeros de laboratorio en todo el país. Entonces, sí se hace. También hay sistémicos. Comerse el alacrán, que como les digo, funciona pero de casa. Comer ajo, chile, cebolla, piloncillo, refresco de cola con yema de huevo. Leche bronca, café, chocolate, sangre de iguana, orines de embarazada, té variados, leche de burra, camote con leche, hierbas. ¿Alguien sabe qué es hierbas sin raíz? ¿No? Hierbas sin raíz quiere decir que una persona hace sus necesidades, defeca pues en un vaso, le echa agua, la disuelve y se la toma. Ahora, se ha ido como evolucionando y ahora es etilizada, quiere decir que tiene que ser de un teporochito o alguien alcoholizado. La siguiente me la pasa rápido. Para quien tiene dudas, sentarse en un burro al revés lo correcto es de este lado, ¿eh? ¿Cómo se maneja un paciente con picadura? Primero, pues obviamente se tiene que tranquilizar al paciente. El paciente es importante tranquilizarlo porque entre más nervioso esté y con más actividades, pues obviamente el veneno se va a distribuir más rápidamente. Trasladarlo lo antes posible. En el caso de, como les decía, el nivel basal del envenenamiento es la primera hora. Si yo le aplico el antídoto en la primera hora, tiene mayor oportunidad el paciente de que no se complique, sobre todo si es un accidente ofídico, una crótala, una botros. Si yo le aplico en la primera hora un antídoto intravenoso es más difícil y voy a ocupar menos producto a la larga. Se debe evitar la actividad del paciente porque esto sucedió en el norte. Un paciente que venía picado por alacrán llegó con los signos clínicos, me picó un alacrán, no tenían el antídoto y que me lo mandan al hospital. Desgraciadamente el señor se fue caminando y pues no llegó. Desgraciadamente, entonces evitar sí actividad física, inmovilizar el miembro afectado, sobre todo si es cualquier tipo, es importante inmovilizarlo, específicamente más en casos de accidentes ofídicos hay que inmovilizarlos como tal. Limpieza del área afectada, en el caso de cascabel, botrox, incluso el ápidos que vendría siendo coralillo. Marcar el edema cada hora con un plumón y ponerle la hora y la fecha es importante. Y por supuesto retirar anillos porque muchos pacientes en el caso de loxoceles y crótalo se dematiza el paciente. Y es importante quitar anillos para perder extremidades, cadenas, anillos. El antídoto es importante, el antídoto neutraliza el veneno pero no repara tejidos afectados. ¿Qué significa esto? Y es muy frecuente, ojo. Si yo llego si llega un pacientito mordido por cascabel, por ejemplo, y empieza con un edema, yo le voy a empezar a poner antídoto. Si desgraciadamente a la hora de estar poniendo este antídoto, no desgraciadamente, empiezan a reducirse a regularizarse los laboratoriales, quiere decir que ya los tiempos de coagulación ya están normales, el edema se detuvo, yo detengo la fagoterapia. Muchas veces suele suceder que le siguen poniendo fagoterapia porque el edema no reduce, es que no reduce el edema, hay que seguirle poniendo. Ya los laboratoriales están perfectos, el edema dejó de avanzar, pero el edema no se quita, ¿no? El fagoterápico no va a quitar esto. El proceso de eliminación del edema es completamente aparte. Entonces, no confundir. Fagoterapia quita el envenenamiento como tal, pero no repone tejidos afectados. Se ve mucho en el loxocelismo también. El loxocelismo causa dos tipos de lesiones, les comentaba. Necrosis a nivel tisular, daño hepático renal. La necrosis obviamente no se va a ver, no la va a quitar el fagoterápico como tal, va a detener la necrosis, pero no la va a eliminar, o sea, no se le va a componer la piel al paciente. El fagoterápico tiene esa ventaja. Entonces, obviamente signos clínicos como una cialorrea, una diaforesis, un nistagmus, como tal se los va a quitar porque va a quitar el envenenamiento que es la raíz de estos signos clínicos. Siguiente. Conclusiones, hay que identificar el animal si es venenoso o no.
Uno de nuestros trabajos como de Laboratorio Silanes es, no sé si están anotándose por ahí, yo de todos modos en el correo que les envío viene mi número telefónico. En mi número telefónico me pueden mandar incluso imágenes de los animales que vengan llegando. Me han enviado de arañas, obviamente por favor, me la hagan como una señora que me pasó una foto de una arañita así aplastada. ¿Es venenosa? No, pues ya no, ¿no? Pero sí, imágenes que se vean, ¿no? Que ayuden a identificarlas. Yo tengo compañeros en México que son biólogos, médicos veterinarios, que nos pueden echar la mano en ese aspecto de identificar precisamente qué animal es venenoso y qué animal. Mejorar registros epidemiológicos, esto es, si por favor se presenta un paciente con lesiones, con una picadura, mordedura, regístrenlo, nos va a ayudar mucho a nosotros en el futuro. Considerar qué fisiopatología tiene el veneno. Obviamente si yo sé que el atrodectismo causa, las diferencias son muy básicas, el alacranismo causa una distensión abdominal, el atrodectismo lo contrario, causa un abdomen rígido. O aquellos que quieran tener abdomen plano, pues ya saben qué hacer, ¿no? Una viuda negra se dejan picar y van a tener el abdomen de cuadrito. También el otro pues obviamente es paciente diaforéctico. El priapismo incluso se puede llegar a confundir, entonces hay cosas importantes que diferencian a un envenenamiento de otro. Aplicación de antídoto específico. Ya no está recomendado, no son cruzados este tipo de antivenenos. O sea, no puedo usar el antiveneno para crótalo para una coralillo. O la de viuda negra para el oxocelismo. No se puede utilizar porque son específicos. Obviamente, para el de viuda negra sirve para las dos subespecies, mactans y geométricos, ahí sí funciona. Pero si yo se lo quiero poner para una araña de jardín, no va a funcionar. Hay que identificar posibles complicaciones, qué posibilidades de que el paciente sea diabético, tenga problemas cardíacos, tenga VIH, tenga tuberculosis, hay que checar todo eso. Y capacitar a la población siempre es importante como para que ya no estén tomando hierbas sin ray y esas cosas, ¿no? Porque ahora está de moda mucho que el envenenamiento se quita con relaciones sexuales. Porque como hay priapismo y hay malestar vaginal, pues dicen así se quita, ¿no? Y no se quita. Esta es una tabla que les voy a pasar aquí que están en secretaría. Manejan un producto ustedes que se llama Birmex, que lo provee la Secretaría de Salud. Son solamente dos los fagoterápicos que se producen a nivel nacional, como les comentaba, solamente el nuestro se comercializa en particular. Pero la Secretaría de Salud maneja Birmex. Yo les paso esta tabla con una razón. Silanes tiene 99.84% de especificidad, es muy específico. Las tablas que les voy a mandar a correo electrónico manejan en base a esto la cantidad de producto que voy a utilizar en pacientes. Birmex maneja 61.9% de especificidad, un poco menos, no digo que no lo apliquen. La indicación aquí es, de la tabla que yo les voy a dar, un 30% más de producto, porque es el que existe aquí en secretaria, excepto para el atrodectismo, que ese sí somos únicos. Lo que ustedes tienen antiviperino y antialacrán, si lo tienen de Birmex, porque es el que maneja la Secretaría aquí en Oaxaca. Entonces sí, considerar de la tabla que les envío un 30% más. Esta es nuestra página de Red Talks, aquí pueden enviar información, subir preguntas, comentarios, sugerencias. Aquí les pueden enviar información de todo tipo, cómo identificar a los animales venenosos y no venenosos y demás. Está muy buena la página. Siguiente, por favor. Estos son nuestros contactos para que nos puedan ubicar del Laboratorio Silanes. Y la última, que son mis datos, mi número telefónico y mi correo electrónico. Ahí me pueden contactar y con mucho gusto yo les puedo, en lo que les pueda apoyar. Mi trabajo también sirve de ser enlace. Ser enlace quiere decir que si por alguna razón que ustedes busquen un tratamiento, no es fácil de encontrarlo, entonces me pueden contactar y yo con mucho gusto les puedo orientar en dónde lo pueden comprar. Que sí es, muchas veces es poco frecuente encontrar este tipo de productos, por ejemplo, en una farmacia del ahorro no lo van a encontrar. Yo sí les puedo orientar qué farmacia sé que tiene, incluso qué hospital tiene productos. Si llega un mordido por serpiente acá, yo sé que no tiene un tratamiento ahorita, les puedo orientar en dónde lo pueden encontrar o a qué hospital lo pueden pedir a préstamo, ¿no?
Entonces, mi nombre es Luis Peña y no sé si hay alguna pregunta del tema, con mucho gusto.